Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación del pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Amén. Qué tiempo tan especial. ¿Cuántos sintieron la presencia de nuestro Padre Celestial? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y eso es lo que caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de la unción de Dios. Esta mañana yo quiero compartir, en este tiempo quiero compartir un mensaje que lo he titulado Respondiendo al llamado de Dios. Diga conmigo, respondiendo al llamado de Dios. Para mí es muy importante este mensaje porque vamos a entrar y sumergirnos en la profundidad, la belleza del llamado de Dios. Cada uno, en alguna época de nuestra vida, hemos sentido en algún momento ese susurro de hacer la voluntad de Dios. Hemos escuchado la voz de nuestro Padre Celestial, la voz del Hijo, llamándonos a hacer alguna función específica o llamándonos a vivir más pegados a Él, una consagración o una vida de servicio. Pues en este tiempo vamos a ver cómo podemos responder a este llamado. Yo he preparado unos 4 puntos de conocimiento para nosotros poder aceptar ese llamado. El Señor está llamándonos constantemente, pero ¿cuántos escuchamos la voz del Señor? Por eso mi primer punto en esta mañana es: el llamado de Dios es personal. Dígale al que está al lado, el llamado de Dios es personal. Vamos a abrir la palabra. Isaías capítulo 43, verso 1. Yo preparé las diapositivas. Vamos a estar trabajando en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente se llama esta versión, que es muy similar a nuestro lenguaje actual. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Este texto habla de escuchar. Jacob es Israel. Dice así: oh Israel, el que te formó dice, dígale al que está al lado, así te dice el Señor. ¿Qué dice aquí la palabra? No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Recordemos, en el Nuevo Testamento el rescate fue la preciosa sangre de su Hijo Jesús. ¿Qué más dice ahí? Te he llamado por tu nombre, eres mío. Esta declaración del Señor para el pueblo de Israel, para Jacob, es tan importante, porque el Señor está hablando de que hemos sido redimidos. El Señor nos está llamando y nos dice que escuchemos su voz, escuchemos su llamado. Antes de pasar aquí al altar, yo recordé un testimonio del pastor Bill, cuando él todavía era un muchacho. Dice que allá en Kentucky, en Estados Unidos, ellos oraban. Y en la iglesia donde él estaba había un mapa. Y él había escuchado la voz del Señor de ir a las naciones. Así que los pastores les dijeron, oren para ver a dónde el Señor les quiere llevar. Entonces ellos en un momento de oración pusieron la mano y sintieron poner una mano en un punto dentro del mapa. Y ese punto era Ecuador. Y desde ese día ellos aceptaron el llamado y no se quedaron solo con saber que Ecuador era el destino, sino que se pusieron a la obra, viajaron, vinieron a este lugar y gracias a eso miles y miles de personas han escuchado y conocido de Jesucristo. Gracias a esa obediencia, ese llamado personal que recibieron de parte de Jesús, ellos han cumplido el propósito. Y eso hacen los misioneros, eso hacen todos aquellos que tienen y aceptan el llamado de Cristo. Oyen la voz de Dios, pero se mueven a cumplir el propósito divino. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Él. Amén. Qué hermoso que es escuchar el mensaje de la palabra. Lo que más me impacta de este verso que acabamos de leer es que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios te conoce, Dios nos conoce. No estás aquí por casualidad en esta mañana.
Es el Señor que te ha llamado. Y yo creo algo muy importante, que el llamado de Dios es algo sobrenatural, fuera de este mundo. Es algo entre tú y Dios. Leamos Éxodo capítulo 3, vamos a ver un ejemplo de cómo Moisés se encontró con el Señor. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza, la zarza que no se consumía. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aún la zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Era algo de otro mundo. Iba en contra de lo normal. En el verso 3, Éxodo 3, Moisés dice, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Entonces el Señor llamó a Moisés y le presentó una manifestación del poder de Él, algo que era fuera de este mundo. Y eso le llamó la atención a Moisés. Cuando él se acercó a ver esa zarza, cuando él dijo, esto es increíble, vamos a leer en Éxodo 3:4, el versículo 4, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, ¿qué dice ahí la palabra? Dios lo llamó. Repitamos todos, Dios lo llamó. Y lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Aquí podemos ver que el Señor tiene un llamado muy especial para cada persona, para cada hijo. Y como estamos hablando en este punto, que el llamado de Dios es personal, pero lo que nos dice la Biblia es que el Señor nos llama por nuestro nombre. Él sabe cómo atraernos. Él sabe cómo llamar nuestra atención. Y Él sabe nuestro nombre y nos va a llamar para hacer algo. Desde ese momento la vida de Moisés cambió. Él al salir después de ahí, porque le dijo el Señor, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es, él ya no fue la misma persona. Y eso sucede con todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jesús no hace llamados generales, hace llamados individuales. Es igual que la salvación. Si usted no vive en santidad, si usted no se rinde al señorío de Cristo, puede perder la salvación. En el mundo hay un dilema. Algunos dicen que la salvación no se pierde, pero Pablo dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Por eso la manera de cómo vivimos es muy importante. Recuerden las vírgenes que el Señor puso de ejemplo. Unas insensatas se les había acabado el aceite, pero otras estaban esperando al novio. Hace un momento estábamos cantando que Él vendrá con poder, con majestad. La pregunta es, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Y nuestro llamado está vigente? ¿Le hemos obedecido? ¿Sabía usted que nuestra pastora, la pastora Betty, ella recibió el llamado de Dios a los 38 años de edad? Ya tenía 2 hijos, tenía su vida realizada, pero el Señor ahí le llamó. Y ella ha cumplido ese propósito, ese ministerio. A veces ponemos muchas trabas, excusas. Ella siempre me dice que la salvación, que el llamamiento es personal. Una vez me dijo cuando yo andaba un poquito decaído, sube y baja, un pie en la iglesia, un pie en el mundo, me dijo, de nada sirve que yo ore por ti, porque la salvación es personal. Y es verdad, uno decide servir a Cristo o uno decide alejarse de Él. Por eso es importante en esta mañana saber que Él nos llama por nuestro nombre. Dígale al que está al lado, el Señor te llama por tu nombre. Escucha su llamado. Dale palmas al Señor. Imagínense este momento que entra una persona y empieza a gritar, ¡hey tú! ¡Hey tú! Algunos se darán la vuelta y dirán, bueno, a alguien debe estar llamando. Pero qué distinto sería si alguien llega y pronuncia tu nombre. Por ejemplo, dice, hey tú, Juan Reyes. Automáticamente me voy a dar la vuelta y me voy a fijar, voy a prestar atención en lo que quiere esa persona. Pues el Señor nos llama directamente, y algo muy, muy, muy hermoso, que a Él no le importa la condición, porque Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestros secretos más profundos. Él lo que quiere hacer es cambiarnos, perdonarnos
y llevarnos a cumplir los propósitos divinos. Y aquí viene lo que dice la palabra, que desde antes de la creación del mundo fuimos escogidos, fuimos predestinados para caminar, para servir al Dios Todopoderoso como reyes, sacerdotes y hacer su voluntad. Dice que se hizo muchas cosas para que nosotros anduviésemos en esas cosas espirituales. Pues el Señor preparó un plan maravilloso para cada uno de nosotros. El punto es, ¿aceptamos ese llamado o seguimos de largo? Isaías 43:1 dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Y cuando dice, eres mío, el Señor está diciendo que fuimos comprados por precio y precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Así que ya no somos de nosotros mismos, sino le pertenecemos a Cristo Jesús. Dale palmas a Él. Entonces, Él pagó el precio. Nosotros hemos sido rescatados. A veces no entendemos esto. Pero la palabra dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, condenados a muerte espiritual, muerte física. Pero desde que conocimos a Cristo y le dijimos, sí, eso cambió. Por eso debemos servirle a Él. El apóstol Pablo, antes de ser llamado Pablo, era Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre temible, era un hombre malo. La Biblia dice que le tenían miedo, porque él perseguía a los primeros cristianos. Era de la secta de los fariseos, tenía doble nacionalidad, fue discípulo de Gamaliel, era un erudito en la palabra de Dios, pero era un religioso. Tenía todo lo que alguien pudiera anhelar en esa época. Doble nacionalidad, estudios muy avanzados, tenía influencia en la sociedad, pero le faltaba algo, el amor de Jesús. Y él al principio, al ver a los cristianos, sentía en su corazón que servía a Dios persiguiendo a los cristianos. Decía que los cristianos eran una secta y incluso asentía, podríamos decir, aceptaba la muerte de los cristianos. Usted puede ver la escena cuando matan al primer cristiano, Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice que Saulo de Tarso cogió sus vestiduras y seguramente estaba diciendo, sí, apedréenle. Cuando Esteban miró al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del Padre, hizo una oración y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, recibe mi espíritu. Pero Pablo todavía estaba como endemoniado, tenía un odio satánico. Y todo eso cambió hasta que él, en un momento de su vida, en un trayecto de su vida, en una misión para perseguir a los cristianos, se encontró con Jesucristo. Una luz les resplandeció, dice la palabra, rumbo a Tarsis, y él cayó a tierra, y ahí escuchó la voz del Hijo de Dios que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él escuchó esa voz, dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, al cuerpo de Cristo. Y desde ese día él cambió, dice que quedó como ciego. Vamos a leer el texto cuando el Señor envió a otro discípulo para que vaya y ministre a Pablo, porque él quedó ciego. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 13. Entonces aquí podemos ver que Saulo no era la mejor cosa. Era un hombre malo, era un hombre temido. Dice así, el Señor le dice a Ananías que tiene que ir donde Saulo de Tarso. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. O sea que la reputación de Pablo era muy mala. Y vean lo que dice después. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. En verdad él era, vamos a decir, una persona que da miedo. Pero el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel.
Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y fue Ananías y oró por él. Y le dijo, el Señor Jesús me ha enviado. Y ese día que él oró, cayeron como unas costras de los ojos de Saulo. Y él fue cambiado el nombre por Pablo. Desde ese día, el instrumento elegido comenzó su misión. ¿Cuál era su misión? Llevar el mensaje del Evangelio. Y esto es lo más hermoso que el Señor ha dado a los hombres. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dígale al que está al lado. Tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? El reconciliar a los hombres con Dios por medio de las buenas noticias del Evangelio. Dale palmas a Él. Y eso sucedió. Gracias al trabajo del apóstol Pablo es que tenemos muchas cartas. Este hombre sirvió con todo su corazón. Predicó a reyes. El anhelo de él es que todos conozcan del Evangelio. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de los hijos de Dios. Si usted cierra su boca y no predica el amor de Cristo, no predica la salvación, no predica el Evangelio de la cruz, tiene un serio problema de tibieza espiritual. Necesitamos encontrarnos una vez más con el Señor y decir sí a este llamado. Pablo, de ser un hombre malo, pasó a ser un hombre bueno. Fue justificado. Y él dijo, era el más pequeño en el reino de Dios, porque persiguió a la iglesia del Dios viviente. Él sabía, pero sabía algo muy hermoso que el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Él aprendió a depender del poder de Cristo. Al final podemos leer en Gálatas capítulo 1, verso 1, él reconoce que el llamado que él tenía, era directamente del Padre y del Hijo, directamente de Dios. Vamos a leer Gálatas 1:1. Les escribo, yo el apóstol Pablo, y vea lo que dice ahí. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Y esto debemos saber nosotros como iglesia, que nuestro llamado es personal y que el único que nos llama es nuestro Rey, nuestro Padre amoroso, Jesucristo nuestro Señor. Démosle palmas a Jesús. Amén. Segunda cosa, el llamado de Dios requiere obediencia. Y ahí es el punto. Samuel, cuando fue niño, comenzó a servir en el templo. Recuerden que su mamá quería un hijo, ella no podía tener hijos. Hizo un pacto con Dios, si es que me das un hijo, yo lo consagraré a ti. Y nace Samuel. Yo estaba investigando el nombre de Samuel, significa pedido por Dios. Este es otro profeta del Antiguo Testamento. Samuel era un joven cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Podemos leer 1 Samuel 3:10. Dice así, el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. La historia bíblica dice que Samuel estaba dormido y escuchaba una voz. Y él pensó que era Elí, el sumo sacerdote. Y se iba donde el sumo sacerdote y le decía, ¿me llamó? Y dice, no te he llamado. Por tercera vez escuchó esa voz y el sumo sacerdote entendió que Dios le estaba llamando a Samuel. Y le dijo, si oyes la voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Desde ese día, Samuel creció en comunión. Al principio no entendía mucho lo que era el servicio a Dios. Puede que haya estado en la casa de Dios, pero no conocía al Dios, no había tenido un encuentro con Dios. Eso nos sucede a muchos de nosotros. Pero después empezó a escuchar la voz de Dios y Dios lo llamaba directamente a él. ¿Y sabe lo que hace este chico? Este joven dispuso su corazón. Diga conmigo, dispuso su corazón.
Y ahí está el secreto del llamado, iglesia. Disponer el corazón para ser usado por Cristo. Disponer el corazón para obedecer el mandato de la cruz. La gran comisión fue dada a los discípulos y a todos los que crean en el futuro. Y es de ir a las naciones. Es de ir y enseñar las enseñanzas de Cristo, ¿no? Es de ir, predicar el Evangelio, bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, para que la gente pueda ser salva. Él dice que no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando uno entiende eso, la vida va a ser distinta. Por eso no sabemos a veces lo que Dios nos ha dado, pero hay mucha autoridad que Dios nos ha delegado. Nosotros debemos empezar a usar esa autoridad, abrir nuestra boca y predicar el Evangelio. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero también predicar lo que Él nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas a Él. Desde los 13 años yo llegué a la iglesia. Estaba en el ministerio de jóvenes. Empecé a liderar a los 15, 16 años. A los 18 años ya estaba con ese anhelo de servir a Jesús. A los 20 años más o menos entré al instituto bíblico y me consagré de todo corazón. Pero había algo en mi corazón. Había algo que todavía tenía que ser cambiado. Pero yo le decía al Señor, hazme una buena persona. Una persona útil para tu reino y útil para los demás. Esa siempre ha sido mi oración desde el principio. Y el Señor a través de estos años ha abierto puertas. El Señor a través de estos años en el ministerio nos ha apoyado, no nos ha dejado. A veces el hombre nos ha fallado, porque así se dan las circunstancias. El predicar a Cristo es para valientes. Yo recuerdo cuando acepté el llamado a Cristo. Hermoso, uno cae bajo la unción del Espíritu Santo. Pero yo siempre les digo a algunos, a veces nos olvidamos de leer las letras pequeñas del contrato, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser calumniados, que van a mentir diciendo toda clase de males en nuestra contra. Por eso yo siempre predico esto, que el que cree en Cristo tiene que estar dispuesto a pasar ciertas pruebas. El que te está predicando un evangelio fácil, un evangelio color de rosa, te está mintiendo. El reino de Dios es para los valientes, los violentos lo arrebatan. El reino de Dios es para aquellos que dicen sí. No podemos vivir en tibieza, no podemos vivir un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Sería engañarnos a nosotros mismos. Por eso yo siempre estoy predicando de esto, que Dios no obliga a nadie. Dígale que está al lado, Dios no te obliga a servirle. Aquí entra el libre albedrío. Pero si usted ha escuchado su voz, abra el corazón y decida obedecerle a Él. Piense, por ejemplo, un ejemplo que tengo, en un barco que está a punto de encallar. Y usted tiene neblina a los lados, pero de pronto alguien coge un megáfono y le dice, tienes que ir a la izquierda, porque si no vas a encallar. Y en la neblina escuchas la voz, pero no puedes verle a esa persona. Entonces tú decides, o obedeces a esa voz, o encallas y tu barco se hunde. Pues algo similar es lo que sucede en nuestras vidas. A veces no vemos toda la escena, pero siempre la voz de Jesús está ahí, que nos está llamando a hacer lo correcto. Dale palmas al Señor. Di conmigo, el llamado de Dios es para valientes, para gente que obedece. Vamos a poner un texto ahí en Josué. Josué era un guerrero. A Josué le tocó entrar a la tierra prometida. Y en el régimen que Josué manejó, por ejemplo, en el régimen de Moisés, los cielos se abrían, el fuego, la columna de fuego, la nube les cubría, era algo sobrenatural.
Pero cuando Dios llama a Josué, le habla de ser valiente, de ser una persona que se esfuerce. Josué siempre veía a Moisés ministrar en el tabernáculo, siempre estaba observando cómo su líder tenía un encuentro con Dios, apoyaba desde pequeño, pero cuando a él ya le tocó seguir adelante, Dios le da unas instrucciones muy importantes. Dice aquí, sé fuerte y valiente. La versión Reina Valera dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y ve lo que dice, ¿qué le dice Dios a Josué? Por eso nosotros necesitamos ser personas llenas de la palabra de Dios. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Recuerden que Josué fue un guerrero. Vamos a leer el verso 8, más adelante. Lo puse en la Reina Valera. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Entonces aquí podemos ver que para servir al Señor nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. Imagínate un guerrero que iba a conquistar la tierra prometida, iba a llevar a la nación hebrea a la tierra prometida. Lo que Dios le manda hacer a este hombre primerito es meditar en su palabra. Antes de ir a la guerra, meditar en lo que está escrito, meditar en el Evangelio, meditar y obedecer lo que está escrito. Si él hacía eso, el Señor le dijo que tendría éxito. Y aquí está el secreto en este punto de la obediencia. Que si usted quiere tener éxito en el ministerio, en lo que Dios le ha llamado a hacer, debe meditar siempre en la palabra y obedecer. Porque no se puede ser un servidor de Cristo y no obedecer lo que Cristo dice. Necesitamos hombres y mujeres que crean el mensaje de Dios, pero también obedezcan el mensaje de Dios. Dale palmas a Jesús. Yo recuerdo hace años atrás, cuando no obedecía el mandamiento, el Señor me dio una palabra que está en Proverbios capítulo 1, verso 24. Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les extendí la mano, pero no me hicieron caso. ¿Será que pasa lo mismo hoy en día? Dios está hablando, pero nosotros no lo queremos escuchar. Él nos llama, pero no queremos ir donde Él. Por eso está escrito, si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Amén. Tercera cosa, el llamado es desafiante, muy desafiante. Vamos a ir contra la corriente del mundo. ¿Cuántos me dicen amén? La gente se va a maravillar de que usted haya cambiado. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué ya no eres el mismo? ¿Por qué no quieres tomar? ¿Por qué no quieres beber? ¿Por qué no quieres hablar esas palabras que hablábamos antes? Y se burlan y todo. Pero cuando uno recibe el llamado de Dios, no hay nada que hacer. El que ha sido llamado sabe hacia dónde va. Pablo decía que él corría la carrera. La meta era el llamado de Cristo, llegar a la meta del supremo llamamiento. Eso dice. Él creía que había un galardón. Y hay galardones espirituales. Más adelante voy a ver. Vea lo que dijo Jesús a los discípulos cuando los llamó. Ellos eran pescadores. Jesús se presentó ante ellos y les dijo, vengan, síganme. Y yo les enseñaré a cómo pescar personas. Dice que enseguida ellos dejaron las redes y lo siguieron. Entonces los discípulos, al escuchar su voz, dejaron todo. El llamado a menudo implica dejar atrás ciertas comodidades y embarcarnos en esa jornada que el Señor nos tiene preparados. Yo siempre digo que hay desafíos maravillosos dentro del reino de Dios. Nosotros debemos seguir, esforzarnos por agradar a nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice Mateo 10:16, siguiente diapositiva. Jesús era claro y sabía lo que iba a pasar con los discípulos, ¿no?
¿A dónde iban a predicar ellos? Dice así, he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. A veces no todos van a creer. Vamos a encontrarnos con gente muy mala. ¿Y qué dice ahí? Sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuando Jesús estaba diciendo esto, les estaba diciendo que va a haber desafíos. Diga conmigo, desafíos. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente que resiste el llamado de Cristo? Pero ¿cuántas veces me he encontrado con puertas abiertas donde los corazones se abren y ellos reciben la salvación? Entonces, ¿vale la pena servir a Dios? Amén. A ver, ¿vale la pena servir a Dios? Amén. ¿Vale la pena ser perseguidos por causa del nombre de Jesús? Amén. Van a insultarnos, van a decirnos toda cosa de males, pero nosotros debemos seguir. Mire la siguiente diapositiva. ¿Qué dice ahí? Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Mateo 5:12, siguiente versículo. Gócense, dígale al que está al lado, gózate, y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Yo no me imagino un ministerio que no tenga persecución. Tiene que haber persecución. Si tú estás moviendo el infierno y los demonios están huyendo de ti, ellos van a contraatacar. Entonces es necesario saber esto. Por eso, iglesia, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena darle el tiempo a Dios. Para todos los que están sirviendo en esta congregación, vale la pena dar tiempo a Jesús. Vale la pena ir la milla extra. Pero pastor, estamos cansados. Vale la pena ir una milla extra. Pero ya acabas los 2.2 kilómetros y el pastor te dice, vamos otra millita más. No, pastor, tengo familia, tengo por ahí mi tratamiento médico, tengo que cuidarme. La milla extra cuando ya no das más. Vale la pena predicar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. En Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, aquí me gusta este texto, recompensa a los que le buscan con sinceridad. ¿Sabes qué? La palabra es clara. El Señor honra a los que le honran. Tu tiempo invertido en el servicio, tu tiempo invertido en consagrarte a Dios, en venir a los cultos, va a ser recompensado por Cristo. Desde niño estoy en la iglesia y he ido a miles de cultos, miles de servicios, miles de adoraciones. Todos los cultos han sido distintos. Y siempre Dios ha sido bondadoso. Siempre he visto la gloria del Señor. Pues lo mismo va a pasar. Él no te va a dejar. Si hay alguna aflicción, si hay algún problema en tu vida, el Señor te va a bendecir. Dale palmas a Jesús. Esto preguntaron los discípulos, Mateo 19:27, ¿qué recompensa tengo yo? Yo que he dado mi vida, yo que he invertido tantos años en ti, Jesús. Mateo 19:27, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es, a los discípulos. Por eso los 24 ancianos que están en Apocalipsis, que se postran ante el Señor, le dicen, tú eres digno. Son las 12 tribus de Israel, pero también los 12 discípulos. Y mire, ¿qué más dice? Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Entonces la Biblia es clara.
si usted le ha servido al Señor, si usted ha invertido su vida en Él, si usted ha aceptado el desafío del llamado de Dios, Él le va a recompensar. Dale palmas a Jesús. Termino con este punto, que el llamado de Dios es para servir a otros. Si Él nos llama, no es solo para servirnos a nosotros mismos, como la oración de la oveja: bendíceme, santifícame, todo en mí, purifícame, solo pensando en que yo estoy bien, y no damos nada, no servimos a los demás. Ese no es el propósito del llamado. Usted tiene que ser efectivo, tiene que pasar al siguiente nivel. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a poner esa diapositiva. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Qué hermoso que es levantar un cántico, hablar en la glosolalia, nuevas lenguas angelicales, los que somos pentecostales y creemos en los dones del Espíritu, en los carismas. Qué lindo que es recibir dones. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Y ahí está, todos tenemos una característica. Dice que el Espíritu Santo reparte los dones como a Él le parece, y es para la edificación de la obra de Cristo, de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Démosle palmas a Él. Usted necesita ser activado. Yo recuerdo cuando estaba en la banca, siempre asistía a los cultos, pero un día yo decidí servir al Señor. Me fui donde el líder de Ujieres, me gustaba el servicio, y le dije: hermano, yo quiero servir a Cristo. Dice: ya, varón, creo que tenía 17 años. Venga mañana con terno. Yo feliz. Al día siguiente, prontito, bañadito, me peiné ahí, lamido de vaca, corbata, llegué guapísimo. Yo pensaba que me iban a poner a dar la bienvenida, porque ese era el que me gustaba. Dice que el que da la bienvenida, la gente puede ver el rostro de Cristo en él, porque le sonríe. Dice: hermano, pase. Total, el ujier dice: ok, dice, hoy tenemos Santa Cena. Baje al baño con todas esas copas y póngase a lavar. Todo el llamado que al principio yo tenía en mi mente se fue por un tubo. Todo lo que yo pensaba que era servicio se fue. Solo vi la parte bonita del servicio, ¿no? Y nada, que hermanos, estaba lava y lava las copas para la Santa Cena en el baño. Pero ahí aprendí. Y poco a poco fui sirviendo, cambiando de ministerio, capacitándome para ahora ser un obrero para el reino de Dios. Amén. Dale palmas a Jesús. Terminemos con este texto, 1 Corintios 12. Usted me dice: pero ¿qué don tengo? Pues le voy a leer los dones que hay dentro de la iglesia, lo que el Señor te ha capacitado. Dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Sigamos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Ayer estaba conversando con el pastor de Loja, un hombre de Dios. Le decía: yo siento una afinidad en el espíritu con usted. Con mi esposa viajamos la semana pasada a Loja, y al frente del hotel donde nosotros nos alojamos estaba una pequeña iglesia. Oímos la alabanza y nos llamó tanto la atención. Fuimos a esa iglesia el día domingo porque era día de resurrección, y este hombre estaba tan amoroso, lleno del Espíritu Santo, nos recibe. Yo no sabía si era el líder de Ujieres o el pastor. Mi esposa me dice: es el pastor. Digo: no, parece el líder de Ujieres. Al rato llega otro señor con terno. Digo: él debe ser el pastor. ¿Y qué creen? El que nos recibió era el pastor principal de la iglesia. Y el otro era otro pastor que le ayudaba. Bueno, pero al final yo le dije a mi esposa: no digas que yo soy pastor, porque yo vine a recibir. Y al final este hombre, al despedirme, me dice: pastor. Y yo pensé que me conocía.
Al día siguiente recibimos una llamada porque nos consolidaron. Y era él. Le llama a mi esposa y dice, oiga, les investigué en internet. Sin saber que su esposo era pastor, el Señor habló por medio de mí. Le dije, pastor. Entonces él conoce y dice, yo sentí algo muy especial por ustedes. Y ayer estábamos escribiendo sobre lo que es servir al Señor, sobre lo que es rendirse al llamado. Dios ama a aquellos que le aman. Dios ama a aquellos que le sirven. Hay algo especial por aquellos que pagan el precio. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Jesús. Entonces aquí dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, la palabra de ciencia, de sabiduría, cuando el Espíritu Santo habla directamente. Nadie le contó al ministro, pero de pronto el Señor está hablando. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Yo tengo un hermano que hace negocios. Siempre que le llamo, me dice, vamos a vender. Dios es bueno. Tengo fe. Y este hombre hace negocios grandes. Es un hombre de fe. Es un hombre que sirve. Dice, a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Cuando oramos por los enfermos, hay sanidad. ¿Y qué más dice? A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Mire, este pastor, nadie le presentó, él no sabía que yo era un ministro, pero al final me dijo, Dios le bendiga, pastor. Y después él mismo se asombró porque el Espíritu Santo revelando. ¿Qué más dice? A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Hoy en día que hay tantas herejías, que hay tanto el falso evangelio, el otro evangelio que Pablo les dice a los Gálatas que tengan cuidado, que no vayan a terminar en la carne, habiendo comenzado por el espíritu, vais a terminar en la carne. Nos da el discernimiento si ese predicador, si esa persona está hablando el mensaje de Dios. ¿Qué más dice? Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lo que le estaba diciendo a ustedes, las lenguas angelicales. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo, la interpretación de lenguas. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Cierre sus ojos en este momento. Todos somos el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros de este cuerpo maravilloso. Y a todos nos ha sido dada una función. No eres igual a otro. Eres único y especial. Por eso el Señor nos está hablando del llamado, del sublime llamado. Recordemos, el llamado de Dios es personal para ti. Dios te llama por tu nombre. Yo no te conozco, pero Jesús sí. El llamado de Dios requiere obediencia. Recuerda lo que escuchaba Samuel, el nombre de él, Samuel, y él no entendía que era Dios llamándole. Cuando al final ya supo, dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ahí es Dios hablando, dándote instrucciones. Y el llamado de Dios en estos postreros tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, es un llamado desafiante para valientes, para personas de fe, para aquellos que le dicen, sí, Señor, yo quiero ir. Por aquellos que están lejos, por aquellos que no tienen tu presencia, que no conocen tu nombre. Por eso dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Y el llamado de Dios no es para servirnos a nosotros mismos, sino es para servir a otros. Si Dios te dio un don, es para que lo uses en favor de otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por este mensaje.
Yo quiero en este momento orar por aquellos que han sentido a Dios llamando, a Dios hablando. Cierren sus ojos, todo ojo se cierra. Si usted sintió que esta palabra es para usted, yo le invito a levantar su mano ahí donde está. Si tú sentiste que este mensaje es para ti, levanta tu mano, yo voy a orar. Gracias, Jesús. ¿Sabes lo que dijo Jeremías? Baje su mano. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Muchos profetas en la palabra se rindieron. Algunos quisieron huir del llamado de Dios como Jonás, pero no pudieron. Yo te invito este momento a que hables con el Señor en la intimidad y le digas: heme aquí Jesús, heme aquí Señor, envíame a mí. Que en este tiempo el Espíritu Santo toque tu corazón. Recuerda, Isaías fue tocado, un ángel con una tenaza y un carbón encendido se acercó y limpió los labios de él. Y él pidió perdón porque el pueblo estaba en pecado. Él se dio cuenta de la necesidad de santidad que había en ese momento. Por eso escuchó la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo diciendo: ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Gracias, Jesús. Cerrado tus ojos, ore que el Espíritu Santo haga su obra. Vamos a adorarle a Él. Santo es el que vive, santo es el que reina. No te salgas de su presencia. Santo aquí en la tierra. No te distraigas. Santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada. Que es para ti el llamado del Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra. Santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Oh, sí. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes el pastor Juan Reyes Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Te esperamos.